¿Por qué en estos últimos tiempos, queridos hermanos, hermanas y amigos que siguen este canal, La Palabra Revelada, por qué en estos últimos tiempos hay muchos que cuestionan el tema del arrebatamiento pretribulacional, que es lo que enseña la palabra de Dios? Toda otra interpretación que se haga del arrebatamiento está hecha fuera de el contexto en que la palabra de Dios misma lo revela. ¿Por qué hay tantas divergencias con respecto al tema del arrebatamiento? ¿No? El arrebatamiento, el evento del arrebatamiento que pronto viene, es un tema de discusión hoy, de debate, a veces bastante acalorado dentro de la iglesia cristiana, pero yo quiero dejar en claro que yo alguna vez, en mi vida cristiana, alguna vez, estuve del lado de los que no tenía certeza de cuándo iba a ocurrir el arrebatamiento, ese evento que es también llamado en la Biblia la bendita esperanza bienaventurada, ¿no? ¿Por qué el arrebatamiento es una bendita esperanza bienaventurada? A veces algunos cristianos, yo lo, que dicen que la iglesia va a pasar por la tribulación, los primeros 3 años y medio la iglesia va a estar en la tierra y a la mitad de la tribulación va a ser arrebatada. Otros directamente se van mal, porque otros dicen que va a ser arrebatada la iglesia casi al final de los 7 años de tribulación. ¿Por qué piensan ustedes que esta gente cree eso? Porque no han entendido que el arrebatamiento, como está escrito, es la bendita esperanza bienaventurada de todo cristiano. ¿Por qué? Porque la novia del Cordero va a ser arrebatada antes de los 7 años, porque esto es lo que enseña la Biblia. Porque no tiene razón de ser, por ejemplo, que una esperanza sea bienaventurada si uno tiene que estar en medio de la persecución, del castigo, de la muerte. ¿Qué esperanza bienaventurada puede ser esa? Es la bendita esperanza bienaventurada porque la iglesia, todos, absolutamente todos, los que tenemos esta convicción interior, porque nos ha sido revelada por medio de la palabra de Dios, no porque no tuvimos sueños o visiones, porque esos son otra clase de sujetos que están infiltrados en las iglesias cristianas, los soñadores y los visionarios, que no entienden que los sueños y las visiones y que todo lo que tenemos que saber con respecto al futuro ya está revelado en la Biblia, en los libros de Daniel y Apocalipsis, y que no hay más revelación ni visión. El canon está cerrado. Pero bueno, no quiero irme por la tangente. ¿Por qué hay tanto debate con respecto al arrebatamiento? Y yo noto que lo que está pasando, queridos hermanos y hermanas que siguen este canal, es lo siguiente: está viendo el mismo que no han entendido de que el Señor, como dice en Apocalipsis 3:10, el mensaje a la iglesia de Filadelfia es en proyección profética también una promesa para la iglesia del tiempo final, para el remanente de salvos de la iglesia de Filadelfia, las iglesias, el mensaje a las 7 iglesias. Hermanos, yo esto en otros videos anteriores a este, que usted puede ver acá en mi canal, el mensaje a las 7 iglesias del libro de Apocalipsis son, sí, mensajes a 7 iglesias que fueron históricas, pero también el mensaje a las 7 iglesias es un mensaje en proyección profética, que nos marcan también las 7 edades de la iglesia hasta el día del arrebatamiento. El mensaje a Filadelfia es un mensaje, sí, fue un mensaje en su momento a la iglesia histórica que estaba en la ciudad de Filadelfia, pero también es un mensaje en proyección profética a la iglesia, a los creyentes que han de ser arrebatados, al remanente fiel del último tiempo.
Y el Señor dice en Apocalipsis 3:10, la promesa que le deja a estos creyentes que hoy están amando su venida y le están esperando porque entienden que las señales de los tiempos nos están diciendo que el arrebatamiento está a las puertas. El Señor les dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te libraré de la hora de la prueba. Fíjese que en el texto bíblico no dice en la hora de la prueba, sino que el Señor, la promesa del Señor es, yo te guardaré de la hora de la prueba. En esta palabra de la hora de la prueba, que es muy diferente a en la hora de la prueba, está escrito de la hora de la prueba. Significa que el Señor va a separar, va a exceptuar a un remanente de pasar por esos 7 años de tribulación y gran tribulación. Redondeando, hermanos, entonces, ¿por qué hay tanto debate? Porque está pasando lo mismo que pasó en los tiempos de Jesús. El Señor 3 veces en los evangelios le había dicho a los discípulos y a los que estaban con él, a los que lo seguían a él. Jesús tenía 12 discípulos, pero también nos cuentan, nos narran los evangelistas, en los evangelios, que también había mucha gente que siguió a Jesús. Había mujeres que siguieron a Jesús y mucha gente que lo seguía donde él iba. Si bien el Señor tenía su grupo de 12 discípulos, también hubo mucha gente que lo siguió al Señor durante 3 años. Y el Señor 3 veces le dijo a sus discípulos y a quienes lo seguían que él iba a ser entregado en manos de hombres pecadores, que sería crucificado, pero que al tercer día resucitaría entre los muertos. 3 veces dijo este anuncio el Señor. Y la palabra de Dios nos dice que ni aun los discípulos entendieron esto, o no lo creían. Bueno, algo muy parecido está pasando hoy con el tema del arrebatamiento pretribulacional. El Señor nos está revelando en la Escritura. Lo único que hay que hacer es trazar bien la palabra de verdad. Segunda de Timoteo 2:15. Cuando uno traza bien, cuando uno divide bien la palabra de verdad, usted va a ver que lo que la Biblia enseña es un arrebatamiento pretribulacional, no post-tribulacional. Y acá está pasando lo mismo. La palabra de Dios nos está revelando al remanente del tiempo final, a los que creen en esta bendita esperanza bienaventurada. El Señor nos da esta consolación de que vamos a ser arrebatados antes de la tribulación y gran tribulación. Y está pasando algo muy parecido. El Señor dijo que iba a resucitar y los apóstoles y quienes lo seguían dudaban de esto, no entendían esto. Y se encendían en acalorados debates, ¿no? Porque dijo que iba a resucitar. Fíjense cómo estaban los discípulos cuando el Señor muere, cuando el Señor lo bajan de la cruz y cuando al Señor lo sepultan. Estaban turbados, estaban preocupados, creían que todo se había terminado y no se acordaban de que el Señor le dijo, pero al tercer día resucitaré de entre los muertos. Y hoy está pasando lo mismo, hermanos. Hoy hay hermanos hoy hay gente, no sé si llamarlo hermanos, no sé, la verdad que no sé, porque el que cree que la iglesia va a pasar por la gran tribulación no entendió absolutamente nada, de lo que dice la palabra de Dios, no de lo que digo yo. En todo caso, yo lo que les estoy comunicando es lo que dice la palabra de Dios. Y están preparándose porque cuando venga la marca de la bestia y que vamos a hacer y que no... a ver, el Señor hizo una exhortación y una promesa a este remanente fiel de este último tiempo que va a ser muy pronto arrebatado a los cielos, previo al comienzo de la tribulación y gran tribulación. Le dijo, no temáis, manada pequeña, porque al Padre os ha placido daros el reino. No temáis, no temas, rebaño, porque no vas a pasar por ese periodo de 7 años. Vas a ser arrebatado antes, muy pronto. Así que esto es lo que está pasando hoy, hermanos.
que no están creyendo que el Señor tiene el poder para sacar a su iglesia, a su novia de la tierra antes del comienzo de los 7 años de tribulación y gran tribulación. Está pasando lo mismo que pasó en los primeros siglos, que los discípulos y quienes lo seguían no creyeron que el Señor Jesucristo iba a resucitar el tercer día de entre los muertos. Y por eso se están produciendo toda esta clase de debates. De que la iglesia va a pasar, de que vamos a ver cómo hacemos para eludir la marca. No, hermano, la iglesia no está llamada, y los verdaderos creyentes no están llamados a pasar durante los 7 años de tribulación y gran tribulación. Están destinados a ir a la boda del Cordero, en los cielos, previo arrebatamiento. Así que yo espero que esto haya un poquito dejado el tema claro. Los exhorto a prepararse porque el Señor viene pronto. Bendiciones y nos estaremos viendo en un próximo videoprograma de la Palabra Revelada. Recuerden que mi canal lo van a encontrar como Fernando Martín. Bendiciones.